Casado y con 2 hijas, barcelonés de nación, pero gallego de adopción, vio la luz hace ahora 49 años. Con tan solo 11 llegó a nuestra comunidad, aunque su juventud fue en un camino de ida y vuelta, la verdad. Tras 3 años en el seminario en Lugo y 2 en el de Tui, completa su formación en el instituto en Vigo. Después regresa a Barcelona para estudiar Ciencias de la Información en Bellaterra. Cuando se licencia, vuelve a Galicia y comienza a trabajar en la radio autonómica. En el año 87 accede por oposición a Radio Nacional de España, en donde ha desarrollado su labor hasta el día de hoy. En esa emisora fue delegado y jefe de informativos en Santiago y director en Galicia. También ha sido corresponsal en Compostela y luego delegado territorial de Radio Televisión Española, corresponsal en Santiago del Diario de Barcelona, la Agencia EFE, Antena 3 de Radio y de la cadena SER. Y durante 15 años fue además profesor asociado de radio en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago. Don Severino Sebe Cajide, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Igualmente. Vamos a hablar un poquito de política, qué novedad. Pero bueno, con usted tenemos garantizado un análisis profundo, sin duda, de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. El alcalde de Santiago comparece mañana, día 17, Ángel Currás declara en los juzgados de Lugo por su imputación en el caso Pokémon. Él ha dicho que está muy tranquilo, pero que si la jueza establece medidas cautelares, dimitirá. ¿Qué cree que va a ocurrir finalmente? Bien, es difícil saber qué es lo que va a ocurrir con el alcalde Ángel Currás, porque él mismo, en una rueda de prensa, apuntó desconocer exactamente cuáles eran las razones por las que era llamado a declarar. Apuntó un supuesto caso de tráfico de influencias, pero yo le vi muy convencido de su inocencia, ¿no? Es cierto que dijo que si la jueza tomaba algún tipo de medida cautelar, pues seguiría las directrices de su formación política. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que no salga imputado, que pueda salir imputado sin medidas cautelares y que pueda salir imputado y con medidas cautelares. Y a cada caso la medida correspondiente. ¿Cuál será? No lo sé. En lo político, en cualquier caso, lo visto últimamente con el Partido Popular en Santiago de Compostela, ¿no cree que es necesario un cambio y además urgente? Yo creo que en el Partido Popular de Santiago de Compostela es cierto que están sucediendo toda una serie de informaciones y en poco tiempo, ¿no? Y a raíz de todas esas informaciones parece como que dentro del partido podría existir una falta de armonía. Yo creo que si realmente existe eso, esa falta de armonía, yo creo que convendría tomar algún tipo de decisión, pues un poco para tratar de reconducir pues la actividad interna del partido, ¿no? El PP ha establecido hasta ahora la frontera de las responsabilidades políticas en procesos judiciales en ese establecimiento de medidas cautelares. Bueno, ahora parece que para el Congreso de este fin de semana lleva esa propuesta para que las responsabilidades se asuman ya desde el momento de la imputación. Lo primero, ¿no le parece que como imputar parece bastante fácil en este país, quizás estén pasando de la raya en cuanto a asunción de responsabilidades? Se lo digo porque, claro, usted le imputan y ya tiene que dimitir. Está claro que hay, yo creo que hay en la sociedad, es posible que haya gente que sepa lo que es una imputación, pero hay otra gente que no sabe lo que es una imputación y posiblemente esa confusión lleve a una asociación equivocada. Quiero decir que tras una imputación, hasta que resuelve el juez, no hay nada. Hay una presunción de inocencia, se impute o no se impute, ¿no? Pero si se imputa, hasta que no resuelve el juez o la jueza, no hay una, digamos, decisión clara de su situación, ¿no? Entonces, pienso que esa confusión no es buena, no es buena. Si hay que poner, si estamos ya pasándonos de la raya, como usted apunta, no sé, yo sigo pensando que la justicia sabe lo que hace, actúa de manera más o menos independiente y después de su resolución creo que se tienen que tomar las medidas. Hay formaciones donde existe un código interno más férreo que en otros y entonces toman decisiones y en otros
formaciones políticas, pues igual no existe ese mismo código interno disciplinario. O cuando menos es desigual, porque por ejemplo apuntábamos eso del Partido Popular, pero en el Partido Socialista, en el mismo proceso, en el caso Pokémon, hemos visto dos casos notablemente distintos, el ¿no? alcalde de Lugo y el alcalde de Lugo. Y el alcalde de Ourense. Bien, sí, el alcalde de Lugo es imputado, no se ha tomado ninguna medida cautelar, él ha decidido que es inocente, que no hay caso, y sigue el curso, el propio caso. ¿Pero usted cree que habría que establecer una norma general para todos los partidos? Yo pienso que, más que norma general, yo creo que es un código de comportamiento, de conducta, una pauta de funcionamiento. Está claro que hoy es muy fácil también denunciar. Sí. Y detrás de muchas denuncias después se descubre que no ha habido absolutamente nada. O por lo menos quedan en nada los casos. Por lo menos quedan en nada, porque a lo mejor ha sido error, ha habido un error en la información, a saber. Entonces la imputación suena, o la denuncia suena como algo muy fácil. Entonces, claro, tiene su riesgo, ¿no? Establecer un paralelismo sobre una imputación y una reacción a continuación dentro de esa organización, ¿no? No sé, yo insisto una vez más que creo que la imputación es un arma que en algún momento determinado puede ser perjudicial, pero para el político, para la democracia, para todo. Ahora, si el juez resuelve y el juez dice ha habido esto, ha pasado esta situación, se ha cometido este delito, yo creo que ahí no hay medias tintas. Vemos distintos agentes o actores que pueden tener la culpa de las graves consecuencias que tiene la difusión de una imputación en medios de comunicación. Como decía usted, pues es evidente que es bastante fácil imputar en nuestro país. Las filtraciones de los funcionarios de los juzgados o personal que trabaja en los juzgados, lo que no explicamos los propios periodistas y lo que difunden también los otros partidos políticos. Estamos siendo, y hablo de la parte esa de los partidos políticos, utilizados los periodistas por determinados personajes de los partidos para que difundamos imputaciones de otros. Cuando una información surge de un sumario que es secreto, por ejemplo, esa información, cómo haya salido de ahí, yo creo que ya es un caso que depende de la propia justicia. Es decir, cómo ha salido de ahí ya no es nuestra cuestión. Por algún sitio ha tenido que salir. Por algún sitio ha tenido que salir. Pero si el periodista lo consigue de manera lícita, sin ningún tipo de artimaña ni de engaño, su obligación es contarlo. Su obligación es contarlo. Si después de esa explicación o de esa narración hacia la audiencia los partidos políticos se suben al carro, se tienen que subir si creen que detrás de esa actuación que el periodista ha narrado existe algún comportamiento irregular o no apropiado a derecho. Lo que está claro, don Severino, es que las imputaciones tienen, como decíamos, graves consecuencias, no solo para el político, también para la persona. Tienen repercusiones familiares, después es muy difícil, en definitiva, quitarse determinado San Benito, aunque el proceso haya quedado en nada, ¿no? Eso es cierto. Está claro que cuando se habla de imputación, volvemos a lo que hablábamos antes, don Pablo, la imputación en sí misma no es ningún tipo de responsabilidad. Otra cosa es que después de esa imputación, tras la toma de declaración por parte del juez o la jueza, se tomen medidas. Si se toman medidas es que hay algo, en principio. Entonces, la imputación es peligrosa. La imputación es peligrosa. Ahora, eso no quiere decir que si hay indicios no se deba imputar, porque lo que tiene que prevalecer es la verdad sobre aquello que se investiga o que se denuncia. ¿Y usted cree que esta cascada de imputaciones que estamos viviendo, sin lugar a dudas, últimamente, no solo en Galicia, en toda España, va a dañar todavía más la imagen ya mala que tienen los políticos en nuestro país, o contribuirá más bien a medio plazo a limpiar esa imagen?
Es una pregunta muy interesante. Yo creo que de alguna manera, si se asocia la palabra imputación a corrupción, evidentemente la imagen del político, de la clase política, se daña. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice el CIS. Pero eso es a corto plazo, ahora lo estamos viendo en las Sí, encuestas de ahora. sí. Pero a medio plazo, porque también hay el efecto miedo, claro, los políticos ahora tienen muchísimo cuidado de a quién llaman por teléfono, qué es lo que firman, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver en eso las encuestas. Es decir, cuando la sociedad está preocupada por el comportamiento de la clase política, no es de extrañar que un político tenga ese temor. No es lo mismo que lo haga un concejal de un pueblo de 1000 habitantes, por poner un ejemplo, que un ministro de un gobierno, ¿no? Para mí es lo mismo, me explico. Pero no tiene la misma gravedad, Un delito es igual para un ministro como para un concejal de un pueblo. Me imagino que lo que hará un ministro no es lo mismo que lo que hace un concejal por las competencias que cada uno de sus cargos tiene. Pero si hay un delito, digamos que el problema es el mismo. Ahora, el delito. Exacto. Sin embargo, la trascendencia para un ministro es mayor porque es la imagen de un país. Mientras que un concejal puede ser la imagen o una mínima imagen de su pueblo. Pero desde luego la de un ministro a nivel social tiene más trascendencia y más repercusión mediática también. ¿No le parece que hay otro peligro más para nosotros, para los periodistas, que es que una operación, un caso, suceda al otro, se superponga y nos olvidemos del anterior? Es decir, nos está ocurriendo ahora con el caso Pokémon, ya casi nadie habla de la Operación Campeón. Eso genera confusión y que no nos acordemos de lo que había pasado anteriormente. Pero yo creo que los casos no surgen por... no sé cómo decirlo, por casualidad, ¿no? Los casos surgen por los manejos de los tiempos que llevan los jueces. Me imagino que antes de darse a conocer el caso habrán muchas investigaciones y cuando la juez o el juez toma una decisión son cuando salen a luz. Que surja uno y a continuación surja el otro, no creo que sea tampoco ningún tipo de decisión premeditada para tapar el otro. Lo que sí creo es que cuando surge una y surge otro caso a posteriori, se genera una gran confusión social, porque lo que queda en la mente es lo más reciente, y digamos que el esfuerzo mental es siempre para lo más cercano, no para lo más antiguo, ¿no? En cualquier caso, en una aplicación pura de la división de poderes, la justicia no puede seguir los tiempos de la política. Naturalmente, si un juez o una jueza tienen que imputar justo antes de unas elecciones o justo después de unas elecciones, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que debiera ser así. Si no ocurre así, posiblemente, como usted apunta, debiéramos pensar que hay algo detrás. Pero usted sabe también que después en las tertulias, imagínese que se ha producido una imputación justo antes de las elecciones autonómicas o municipales. Después en las tertulias, los sesudos expertos, que somos todos, usted y yo también, critican y censuran duramente que se haya producido en ese tiempo. Puede ser cortinas de humo para, digamos, escurrir el bulto, ¿no? Yo no voy a entrar en si detrás de una decisión de sacar a la luz un caso hay o no intereses políticos. En principio, como soy creyente en la separación de poderes, sigo pensando que la justicia actúa al margen de la política y que, en todo caso, el hecho de que se conozcan a la luz tiene mucho más que ver con la decisión de la jueza y los datos que maneja que con otras causas. Oiga, en esto de la corrupción le dan a todos. Yo veo que sí, ¿no? De todos los colores. De todos los colores. Yo creo que... No se salva a nadie. No, yo creo que la corrupción no tiene adscripción ideológica. Eso es un gran error. Es un gran error. No sé si políticamente interesado, pero a veces se quiere hacer ver que tiene más que ver con un color que con otro, con una posición que con otra. Es un gran error. Yo creo que la corrupción tiene que ver con el ser humano, independientemente de la ideología. Y cuando no somos capaces de ver eso, incluso como periodistas, podemos cometer un gran error a la hora de analizar
esos casos. Totalmente de acuerdo. Volvemos un poco a lo de antes. Acabamos de ver un caso en Cataluña grave, en el que la cosa se ha arreglado con un acuerdo judicial para que los protagonistas de él no vayan finalmente a prisión. ¿No le parece desproporcionado a veces el despliegue policial y mediático en torno a determinadas operaciones para que luego el proceso judicial derive en nada, en casi nada o en un sobreseimiento? Le voy a contestar, sí, me parece a veces muy exagerado. Pero ahí entramos nosotros también al trapo, ¿no? Ahí entramos. Hay que hacer porque, autocrítica. Sí, evidentemente, a nosotros nos llega un caso y vamos detrás de ello, pero muchas veces funcionamos. El periodista, cuando tiene un caso, se encuentra con reacciones políticas. Y digamos que funcionamos a demanda de lo que pide la sociedad, pero cuando los partidos políticos reaccionan todos, parece que la sociedad también quiere saberlo, es decir, es la sociedad la que va detrás muchas veces de lo que dicen los partidos políticos, entonces se genera una demanda que puede ser ficticia o no, pero que existe. Entonces, cuando ocurre, nosotros vamos, no solamente por el hecho en sí del caso, sino porque a lo mejor hay, ¿cómo lo explicaría? Hay detrás toda una argumentación que ha calado en la sociedad. Y entonces, vamos a ver qué ha ocurrido. Ocurrió con el caso Baltar. Ocurrió con el caso Baltar. Está ocurriendo con el caso Ferrín. José Luis Méndez Ferrín, la Real Academia Galega. Tan interesante. Le decía antes de ello, ¿augura usted una mejora en cuanto a corrupción en nuestro país? Es decir, dejar de ser los segundos de Europa en corrupción, que es lo que somos actualmente. Se lo digo porque existe ese efecto miedo del que hablábamos antes. Ahora los sueldos son menores en política, es menor también la tarta a repartir en las gerencias de urbanismo de los ayuntamientos, en las concejalías de Hacienda, porque hay menos dinero. Si somos segundos, me gustaría ser los últimos. Desde luego no quisiera que nuestro país, ya sea Galicia o España, fuese el primero. Por lo tanto, no puedo augurar cómo será el futuro de la corrupción. Lo que sí creo es que la corrupción va a seguir ahí, va a estar siempre ahí. Es difícil de erradicar, no se ha erradicado durante toda la historia de la humanidad y por lo tanto dudo que se pueda erradicar. Ahora bien, pero esto es como la felicidad, ¿no? Hay que tender a ello. Hay que tender a ello, efectivamente. Aunque no exista la absoluta. Es una actitud. Yo creo que la sociedad está demandando de muchos sectores, incluido la política, ya que centrábamos la corrupción con la política, está demandando a los políticos que sean los primeros en dar ejemplo. Esta no puedo obviarla, no puedo evitarlo. Ya lo comenté en la radio, pero lo tengo que comentar también aquí. Tras publicar la semana pasada el diario ABC esas informaciones sobre el presidente de la Real Academia Galega, recordamos que tiene colocada, según ese diario, a su hija y a su yerno en la propia academia y que utiliza, a la vez que pide dinero a las instituciones, a la Xunta de Galicia o más dinero, un chofer y un coche de alta gama para viajar de Vigo a Coruña todos los días. Al señor Ferrín le pregunta una periodista en A Coruña: señor Ferrín, esto textualmente, no se lo van a creer, ¿a qué cree que se debe esa información? ¿A un odio hacia usted o a un odio hacia la academia? ¿Usted cree que eso es hacer periodismo? ¿O es otra cosa distinta? Yo, como bien apuntaba usted en el inicio de mi presentación, he dado clases en la Facultad de Periodismo. Jamás les he dicho a mis alumnos que actúen a la hora de investigar o de dar datos por odio. Por lo tanto, quiero hacer una manifestación en favor de nuestra profesión y dejar bien claro que creo que todo periodista nunca actúa por odio, sino por descubrir la verdad. ¿Pero usted qué cree que ocurriría si le hacen esa misma pregunta al señor Baltar ahora mismo? Es que el problema, don Pablo, es que yo le haría la misma pregunta al señor Baltar y al señor Ferrín, sin ningún temor. Pero para que dé explicaciones, que no las ha dado, por cierto, el señor Ferrín. Sí, es cierto. Yo el día que el señor Ferrín se entrevistó con el presidente de la Xunta, al salir se le hizo una serie de preguntas sobre el acuerdo de la aportación económica y unas preguntas que hizo una compañera fue sobre este caso y dijo, no comento, y no comento. Y al día siguiente tampoco, y al día siguiente quería tampoco. comentar. Imagínese si eso lo dice el señor Baltar. Entonces, vuelvo a repetir, yo haría, como periodista, haría la misma pregunta al señor Baltar y al señor Ferrín.
Y no ¿Pero usted no cree que distinguiría tenemos a uno ni a otro. un problema actualmente con nuestro periodismo porque hacemos unas preguntas u otras en función de si son amigos nuestros o no? Eso es una gran pregunta también. Yo creo que todo periodista... La libertad del periodista acaba donde empieza el mando del que lleva el periódico, la radio o la televisión. No creo que la línea editorial haga un periodista que va a cubrir una rueda de prensa. Lo hacen los responsables de una televisión, de una radio o de un periódico. Y a veces también la propia iniciativa individual del periodista, ¿no? Sí, porque leía el otro día en un periódico que el periodista tiene que dar a conocer aquello que pocos saben, ¿no? De alguna manera, detrás de esa frase se esconde la iniciativa del periodista que usted apunta. Preciosa frase, Es muy una frase interesante, muy además. interesante. Y esa iniciativa a veces se encuentra con muchos muros, ¿no? El muro de Madrid Street, que leíamos hoy en un periódico, Sí. ¿no? Sino muros... En Irlanda. Efectivamente. Muros empresariales, muros ideológicos. Existen, no lo vamos a negar. Y la autocensura. Y la autocensura. Todo eso existe. Entonces, creo que el periodista debiera, de alguna manera, tener claro, y yo por lo menos lo ejerzo, que lo que tiene es que contar siempre la verdad. Y que luego estos que vemos que hacen este tipo de preguntas tan extrañas, porque no dejan de serlo en las comparecencias, en las ruedas de prensa, son los mismos a los que se les llena la boca diciendo o defendiendo la objetividad que tiene que tener un profesional, etcétera. Como decía aquella frase, todo depende de cómo veamos la botella, medio llena o medio vacía, ¿no? Yo opino que cuando se hacen preguntas, en principio queremos buscar siempre una respuesta a un hecho. Se utilizan muchas maneras para que no nos cuenten y no nos digan nada, pero también somos muy incisivos cuando queremos saber lo que realmente quiere saber la audiencia, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. No, estaba pensando sobre la marcha que el político inteligente es aquel, no sé si usted lo comparte, que antes de hacer una entrevista o de ser sometido a una entrevista ya está pensando en lo que le van a preguntar y lo que va a responder, claro. Muchas veces se nota cuando le haces una pregunta y te das cuenta que no te ha contestado, ¿no? Es cierto, hay políticos que son... voy a contar una anécdota con el señor Fraga Iribarne. Recuerdo trabajando como periodista en Antena 3 Radio en Vigo, que apareció en una rueda de prensa, se presentó en una rueda de prensa el señor Fraga y había sacado una columna en un periódico nacional, Manuel Vázquez Montalbán, diciendo que el señor Fraga no necesitaba ningún tipo de programa electoral, porque en sí mismo era un paisano sociológico, él mismo era el programa. Y hubo un periodista que le preguntó esa cuestión, ¿realmente usted necesita un programa? Si hay quien dice que usted en sí mismo es todo un programa sociológico. Y el señor Fraga le contestó, yo no contesto caralladas. Bien, quiero decir que hay políticos con una gran capacidad de respuesta, con reflejos, y que no están pensando en la pregunta que le van a hacer, porque es la que él sabe que se la van a hacer y está esperando para dar la respuesta que sabe que se va a ver. Eso yo creo que de la misma forma cuando el periodista no pregunta lo que tiene que preguntar, cuando te dan esas respuestas también llevas una cierta frustración, ¿no? Una última, más concreta. ¿Se puede ejercer el periodismo en nuestro país, España o Galicia, no siendo de izquierdas, siendo de centros, siendo de derechas o siendo de nada? El periodismo no tendría por qué tener ninguna adscripción ideológica tampoco. Desde el momento en que hay situaciones en las que el periodista se identifica con una posición, deja de ser periodista. Ahí le voy a contar yo una anécdota. Cuéntemela. No sé si recuerda usted cuando Emilio Pérez Touriño ganó las pasadas elecciones, en la sala de prensa los periodistas rompieron en un sonoro aplauso. En las pasadas elecciones renueva su victoria Alberto Núñez Feijóo y aquello parecía un funeral de tercera. Yo no Hablo de los periodistas. Yo no aplaudiría a Touriño, ni estaría
callado ante Touriño. Lo comparto. Yo no aplaudiría a Feijóo ni estaría en un funeral con Feijóo. Usted haría su trabajo. Igual Yo que haría mi trabajo. Pues gracias por haber venido y contarnos lo que muy pocos saben de algunos temas. Gracias, Sebe Cajide, por estar con nosotros. Mucha suerte con su labor, con su tarea y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita aquí con nosotros en Popular Televisión Galicia, en este nuestro espacio de entrevistas, Nove Acción, de lunes a jueves, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.